Es María Peraza y les explicaré los ejercicios 5.1 y 5.7 del solucionario de problemas de modulación de impulsos. Comenzaré con el ejercicio 5.1. Nos establece que la señal xt igual a 10 coseno de 2pi t más 4 coseno de 5pi más 2 coseno de 7pi se muestrea en forma instantánea a una frecuencia de 4 Hz. La señal muestreada se pasa por un filtro ideal pasa baja, de ganancia unitaria y ancho de banda de 4 Hz. Demuestra que la salida del filtro es, y nos dan y en función del tiempo. Entonces tenemos que demostrar que a través de esta ecuación llegaremos a esta otra ecuación. Entonces la solución la empezaremos de la siguiente manera. De la ecuación xt se deduce que la frecuencia de muestreo no es más que la frecuencia angular, la última que utilizamos, entre la frecuencia angular mínima, por así decirlo. Entonces, ¿qué sería? W3, por así decirlo, que sabemos que W es la frecuencia angular. W3 entre W1 nos da un valor de 3,5 Hz de frecuencia muestreada. Luego, teniendo en consideración que lo que necesitamos saber es cuál es la frecuencia mínima de muestreo, o también denominada frecuencia de Nyquist, establecemos que Fs, que es la frecuencia de Nyquist, es igual a 2 por la frecuencia de muestreo. Entonces, sustituyéndolo, Fs es igual a 2 por 3,5. 3,5 ya lo habíamos obtenido en la frecuencia de muestreo, nos arroja un valor de frecuencia de Nyquist mínimo de 7 Hz. Pero como ya nos decían que la frecuencia instantánea con la que ella se muestreaba era de 4 Hz, quiere decir que 4 Hz obviamente es menor que 7 Hz. Por lo tanto, la señal resultará submuestreada y aparecerán términos de distorsión por solapamiento, o como ya lo vimos en el laboratorio, que es el efecto de aliasing. Entonces, una vez sabido esto, tenemos que tener en cuenta que xs en función de f, que f serían ya las frecuencias de desplazamiento. Entonces, este sería el espectro periódico formado por el desplazamiento de la frecuencia. Entonces tenemos que Fs, que es la frecuencia de Nyquist, por la sumatoria de menos infinito a infinito, por x, por la frecuencia, menos la frecuencia de Nyquist que calculamos entre n, donde n tomarán valores de menos infinito a infinito. Y teniendo en cuenta que la frecuencia S, por así decirlo, o la frecuencia de Nyquist con la que trabajaremos es de 4 Hz, porque es la frecuencia de muestreo. Entonces, una vez que establezcamos eso, lo que hacemos es proceder a sustituir los siguientes valores en función de delta. Entonces, XSF, como ya lo vimos, es, por así decirlo, lo mismo que XT, que es la primera ecuación que nos da, pero en funciones de del desplazamiento de la frecuencia. Entonces, vamos a multiplicar cada uno de esos valores. Esta X lo que nos quiere decir es un delta. Entonces vamos a multiplicar cada una de esas ecuaciones por ese delta y lo vamos a multiplicar a su vez ese delta por una frecuencia f menos la frecuencia 1 para la parte 1, por así decirlo. Esto no es más que sustituir esta ecuación en función de delta. Entonces sería aquí delta, para una determinada frecuencia, por la frecuencia 1 más la frecuencia 1, luego delta por una determinada frecuencia menos frecuencia 1, luego sería delta multiplicada por una frecuencia determinada más la frecuencia 1, a su vez esto mismo, pero ahora por una frecuencia negativa. Y esta se le dará el mismo procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Sustituyendo sería, en la primera ecuación de xt nos dice 10 coseno de 2pi t. Entonces aquí sería 10, pero multiplicado por un medio. Y lo multiplicamos por el factor delta que le estaba diciendo, por f más f1 más f multiplicado por f menos f1. A su vez, la segunda parte de xt nos dice 4 coseno de 5pi t. Entonces hacemos lo mismo, 4 multiplicado por un medio, pero todo eso multiplica al factor delta sumado con f por la suma de f más f2 de una frecuencia de 2, porque estamos trabajando ya con la segunda frecuencia angular, más delta por la suma por la sustracción de f, una frecuencia determinada, menos f2. Y el último paso
como ya vimos en xt, era 2 coseno de 7 pi t. Entonces, tenemos un medio que multiplica a 2 coseno de 7 pi t, lo vamos a determinar de esta manera. Delta, que multiplica a la suma de una frecuencia por la frecuencia 3, más delta, que multiplica a la sustracción de una frecuencia determinada, menos la frecuencia 3. Entonces, como podemos ver, aquí podríamos establecer esto como la frecuencia angular 1, esta como la frecuencia angular 2 y esta parte como la frecuencia angular 3, que fueron las que hemos venido trabajando para cada una de las ecuaciones en xt. Ahora bien, para saber cuánto vale f1, cuánto vale f2 y cuánto vale la frecuencia 3, lo que hacemos es la frecuencia angular que nos daba entre 2pi. Entonces, como la primera frecuencia angular era 2pi, la dividimos entre 2pi, nos da que la frecuencia 1 es 1 Hz. Aquí ya no queremos trabajar con la frecuencia angular, sino como la frecuencia instantánea como tal. Por eso hacemos 1 Hz. Luego, la frecuencia 2 es la frecuencia angular 2 entre 2pi. Sabiendo que la frecuencia angular 2 era 5pi, lo dividimos entre 2pi, nos da 2,5 Hz de frecuencia para la frecuencia 2. Y para la frecuencia 3 es la frecuencia angular 3 entre 2pi. La frecuencia 3, como ya lo vimos en la primera parte de la ecuación, de xt era 7pi entre 2pi, nos arroja una frecuencia de 3,5 Hz. Ya teniendo cada uno de estos valores, lo que hacemos es procedemos a sustituirlo en esta primera ecuación que obtuvimos aquí. Entonces sería 10 entre 2 nos da 5 por el delta, que multiplica a f más la frecuencia 1, que como ya vimos es de 1 Hz, más el delta por la sustracción de la frecuencia menos 1 Hz de la frecuencia que obtuvimos, más, entonces volvemos aquí, 4 entre 2 nos da 2 y procedemos a sustituir la frecuencia 2 que obtuvimos, sería 2,5, aquí nuevamente sustituimos la frecuencia 2 y por último sería 2 entre 2 nos da un valor de 1, por eso no ven aquí ningún coeficiente que multiplique a los factores delta. Entonces sustituimos la frecuencia 3 a su vez. Frecuencia 3 era 3,5 y 3,5. Una vez sabido esto, tenemos además que recordarnos que x, pero en desplazamiento desplazado por una frecuencia determinada menos n por la frecuencia de Nyquist, nos arrojará lo siguiente: x multiplicado por f menos 4n. Entonces, en estos valores, donde vean f más 2,5 o f más una frecuencia 1 o más una frecuencia 2 o más una frecuencia 3 o restada, por ejemplo como en esta parte, f menos una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia 3, ahora insertaremos aquí menos 4n. Entonces, una vez que sustituyamos toda esta fórmula, vamos a llegar a que sustituyendo en 1, que sería sustituyendo en esta manera, que es todo esto que fuimos desarrollando aquí, sabiendo que la frecuencia de Nyquist es 4, la frecuencia de muestreo es 4, entonces sería 4 por la sumatoria desde n de menos infinito a infinito de 5 que multiplica al delta por la frecuencia más 1 menos 4n. Aquí vemos frecuencia más frecuencia 1 menos 4n, luego delta, frecuencia menos frecuencia 1 menos 4n, y así sucesivamente con las demás frecuencias, pero aquí ya sería el delta que multiplica a la frecuencia 2 menos 4n a la frecuencia 2 nuevamente, pero restando menos 4n, y aquí sería la frecuencia 3 y la frecuencia 3. Ya sabemos que aquí es más, primero por la suma, se multiplica delta por la suma de la frecuencia, menos 4n, y se multiplica la frecuencia por la parte negativa, sería menos la frecuencia 3 menos 4n. Y luego tenemos que tener en cuenta que vamos a desarrollar ahora esta ecuación, pero para n más 1 menos 1 y n igual a 0. Ahora les mostraré que tenemos ya con esta ecuación final, en la parte anterior, tendremos que sustituir n, los valores de n, como pueden observar, por menos 1, por más 1 y por 0. Entonces, al sustituir cada uno de esos valores, obviamente vamos a hacer la suma y la resta respectiva. Explicaré solamente en el caso del menos 1, pero así harán también sucesivamente toda esta ecuación
sustituyendo n con 1 y sustituyendo n con 0. Entonces, para la primera parte sería aquí menos 1, menos 4, da 4 más 1, 5. Luego, menos 1, menos 4, da más 4, menos 1, da más 3. Y así sucesivamente con los demás valores. Entonces, esta primera parte es toda la ecuación con n menos 1, más esta segunda parte es la misma ecuación con n igual a 0. Y esta tercera fila que ven aquí es toda esta ecuación sustituida con n igual a 1. Una vez que tengamos esos valores, tenemos que tener en cuenta que el filtro pasa-baja con ancho de 4 kHz solo dejará pasar las componentes tales que delta multiplicado por f más k sea k menor o igual a 4. Todas las k que sean mayores a 4 no las dejará pasar. Por lo tanto, debemos aquí en toda esta ecuación simplificar los valores que sean mayores a 4 en la k. Por ejemplo, aquí k es mayor que 4, es 5, se simplificaría. Este es 3, aquí es mayor a 4, se simplifica. Este mayor a 4 se va también. Y así buscaríamos cada uno de los valores donde sea mayor a 4. Una vez que simplifiquemos, nos quedaría toda esta ecuación, solamente con los valores que son menores a 4. Y una vez sabido esto, vamos a pasarlo nuevamente a frecuencias angulares. Entonces, delta multiplicado por f más 3 más delta multiplicado por f menos 3 corresponde a 2 cosenos de 6pi por t. Ahora, delta por f más 1 más delta por f menos 1 corresponde a 2 cosenos de 2πt. Y así iremos determinando cada uno de los valores. Por ejemplo, todo este término me va a equivaler el 1,5 y menos 1,5 a 2 cosenos de 3πt. 2,5 y 2,5, que es esta segunda que vemos aquí, me va a equivaler a 2 por coseno de 5πt. Y bueno, aquí ya tienen de todas maneras cada uno de los valores para que sepan. Y lo que hacemos es proceder a sustituir en esta ecuación. Por ejemplo, 5 por 2 cosenos de 6πt, ya sabemos a qué me equivale. Más 2 cosenos, 2 por el coseno de 2πt me equivale a toda esta. Entonces así iremos sustituyendo cada uno de los valores. Y haciendo después, luego la distributiva, 5 por 2, 10. Aquí también otras distributivas, haciendo las respectivas distributivas y ordenándolo de manera ascendente, obtenemos el valor de y en función del tiempo. Y como pueden corroborarlo con el valor inicial que nos daban, demostramos así que a través de xt podemos llegar a t en función del tiempo. El ejercicio 5.7. Él me establece que se desea mostrar la señal xt dada por 15 elevada al exponente menos 10 a la 3 multiplicada por el valor absoluto de t. Demuestre que el límite inferior de la frecuencia de muestreo es, para la parte A, fs igual a 204,86 Hz cuando el ancho de la señal es de 3 decibelios. Y la parte B me establece que la frecuencia de muestreo es de 500 Hz cuando el ancho de banda lo calculamos mediante esta fórmula. Entonces, para el paso A, entonces decimos que el ancho de banda es de 3 decibelios. Esta es la ecuación que debemos mostrar, la señal a muestrear, ¿verdad? Pero a su vez tenemos que recordarnos que esto lo podemos representar a través de lo siguiente. xt se puede representar 15 sería k, y el coeficiente que acompaña a la t corresponde a a. Entonces, a su vez, esto lo podemos representar en función de la frecuencia y lo representamos de la siguiente manera. Ahora k irá multiplicando a la a, que es el coeficiente que acompaña a la t, entre a al cuadrado más 2pi por f. Y todo esto, 2pi por f elevado al cuadrado. Entonces, una vez sabiendo que podemos llevar esto a esta manera, sustituimos k es 15 por 2 a la a. Como vimos, a es 10 a la menos 3, ¿verdad? Porque es lo que acompaña a t. A es lo que acompaña a t. Entre al cuadrado, 10 a la 3 al cuadrado más 2pi por f, todo eso al cuadrado. Empezamos a hacer las multiplicaciones y obtenemos este valor para la señal muestreada en función de la frecuencia. Y esta a su vez la igualamos en función al ancho de banda. Lo que hacemos es que la f ahora la vamos a cambiar
lo vamos a sustituir por b, que sería el ancho de banda, y la configuramos como la ecuación 1 para usarlo más adelante. Luego tenemos que tener en cuenta que esta XF es máxima si la frecuencia es igual a 0. Entonces lo que hacemos, como la frecuencia en este caso sería igual a 0, se va 2pi, y entonces al sustituirlo nos queda este valor, dándonos que XF es máxima, su valor máximo es de 30 por 10 a la menos 3, y lo colocamos como asterisco porque también lo vamos a utilizar más adelante. Pero ya me interesa esta parte porque me pide calcular el ancho de banda, ¿verdad? Cuando el ancho de banda sea 3 decibelios. Entonces, teniendo la ecuación 1, procederemos a buscar la ecuación 2. La ecuación 2 la podemos sacar a partir de XF máxima. ¿Por qué? Porque por definición, el X del ancho de banda corresponde a XF máximo entre raíz de 2. Entonces, XF máximo ya lo calculamos entre raíz de 2, obtenemos la segunda ecuación. Ahora, igualando ecuación 1 e ecuación 2, lo igualamos y procedemos a despejar para buscar el valor de b. Entonces pasamos raíz de 2 para acá, 30 pasa dividiendo hacia este lado, entonces se va 30 con 30, queda 1 por 10 a la menos 3 aquí, porque sabemos que si pasamos el 30 para acá, obviamente aquí quedaron 1. Luego, como con este se va, queda 2 por 10 a la 3, pasamos este denominador hacia el otro lado, multiplicando. Una vez que lo pasemos para acá, pasamos por 10 a la menos 3 hacia el lado izquierdo, entonces quedándonos raíz de 2 por 10 a la 3 entre 10 a la menos 3 igual a 10 a la 6, que es el denominador que pasamos hacia este lado, ¿verdad? 2pi por b al cuadrado, quedan 4pi cuadrado b cuadrado. Entonces sabemos que 10 a la menos 3 es menos 3 porque está en la parte de abajo. Si lo subimos sería por 10 a la 3. Entonces al subirlo queda por 10 a las 3. Obviamente son de bases iguales, se suman los exponentes. Por lo tanto obtendremos raíz de 2 por 10 a la 6. Aquí 10 a la 6, esto queda tal cual. Luego procedemos, 10 a la 6 lo podemos pasar hacia este lado restando, hacia el lado izquierdo restando. Y aquí podemos sacar obviamente un factor común de 10 a la 6. Entonces sacando el factor común queda raíz de 2 menos 1 por 10 a la 6. Y este lado queda igual. Para seguir simplificándolo, como les dije, nos quedaría raíz de 2 menos 1 por 10 a la 6 igual a 4pi cuadrado por b cuadrado. Entonces, como buscamos despejar b, el ancho de banda, entonces quedaría b cuadrado es igual a todo esto entre 4pi cuadrado. Al hacer la respectiva división, nos queda un valor de 10.492,15. Pero como el ancho de banda está al cuadrado, lo que hacemos es aplicar raíz cuadrado a ambos lados. Entonces se va el 2 con la raíz, nos queda b, ya el ancho de banda definitivo, y la raíz de todo este valor nos da 102,43 Hz. Pero como sabemos que el límite inferior lo calculamos a través de Fs es igual a 2 por el ancho de banda, entonces como el ancho de banda que obtuvimos multiplicamos 2 por 102,43 y nos arroja que el límite inferior de muestreo es 204,86 Hz, y así corroboramos que la primera parte se cumple. Luego, para la segunda parte, tenemos que tener en cuenta que el ancho de banda lo determinábamos a través de la siguiente ecuación. Entonces tenemos que para calcular primero x0, tenemos que xt era igual a 15 por la exponencial a la 10 a la menos 3 multiplicada por el tiempo. Entonces, esta es en función del tiempo, pero evaluándolo en 0, nos queda e a la 0, porque obviamente sustituimos t por 0, esto se va, todo número elevado a la 0, como sabemos, es 1, y nos da x0 igual a 15. Y en la parte A, yo coloqué una ecuación asterisco. Esa ecuación asterisco, acuérdense que estaba determinada porque a f la cambiábamos por el ancho de banda. Entonces, como el ancho de banda, aquí f es 0, ¿verdad? Entonces, porque la estamos evaluando en 0, cuando la evaluamos a 0 se va 2pi. Entonces nos queda, ya resolviendo la ecuación, que x0, x evaluado en 0, cuando la frecuencia es 0 obviamente, nos da 30 por 10 a la menos 3. Entonces ya teniendo x0, y por así decirlo, esta x mayor x0, lo que hacemos es sustituir cada una de las siguientes partes. Entonces en x0 obtuvimos 15,
Y en esta X que evaluamos, basándonos cuando F sea igual a 0, nos da un valor de 30 por 10 a la menos 3. Entonces sustituimos y al sacar la respectiva división nos arroja un valor de ancho de banda de 250 Hz. Y nuevamente aplicamos la fórmula de Fs. Entonces como Fs, que es la frecuencia de muestreo, es igual a 2 por el ancho de banda, entonces como el ancho de banda era de 250 Hz, lo sustituimos. 2 por 250 Hz nos da los 500 Hz, que sería la frecuencia inferior cuando el ancho de banda lo calculábamos mediante esta manera. Y así corroboramos que todas las ecuaciones, verificamos que todas las ecuaciones sí se cumplen. Gracias por su atención.